Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Podcast de Método Joca. Espero que estén muy bien y pues nuevamente gracias por seguirnos a todos ahí en casa. Estoy aquí nuevamente con la doctora Carmen Puga. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para la gente que no sabe, este es un podcast dedicado a la psicología, a la salud y sobre todo a comunicarles lo que es el método Joca creado por la doctora Carmen Puga. Entonces, muchas gracias nuevamente, doctora, por estar aquí, por comunicarle a mí, a la gente, todo lo que conlleva Joca, ya que es muy emocionante todo esto porque a mí me ha servido mucho en lo personal. Yo tengo la fortuna de estar de cerca viendo el método, aprendiendo de usted, de su conocimiento, de las terapias, de etcétera, todo lo que conlleva Joca. Y pues me siento afortunado porque esto lo puedo compartir con la gente que nos está viendo. Y pues no sé, a veces la gente que leo en internet tiene muchas dudas y tiene muchas ganas de avanzar o de crecer, pero les da mucho miedo, es lo que me he dado cuenta, que es lo mismo que me pasaba a mí, ¿no? Me daba como algo de miedo aceptar algunos errores. Entonces, me gustaría que hoy platicáramos un poco más cerca de lo que es método Joca, ya que hice algunos cuestionarios y preguntas en la calle. Y, por ejemplo, aquí yo anoté que las personas que estaban interesadas en método Joca me dijeron, ¿de qué trata esto? ¿De qué trata? Trata de la vida de las personas. Se trata de que cada uno de nosotros optimice sus recursos. ¿De qué trata? De ser mejores dentro de lo que cada quien puede ser mejor. Se trata de, por emplear una palabra, explotarnos a nosotros mismos y sacar todos los recursos que tenemos, que generalmente tenemos muchos. Sí, claro. Sí, es como sacarle provecho al ser humano, ¿no? Exactamente. Que tenemos cada quien. Y yo les preguntaba a la gente, pues más o menos les explicaba lo que era método Joca y me decían algunos, ¿en cuánto tiempo voy a ver resultados? Eso es muy interesante. Pero después de todos los años que tengo de llevar el método Joca, que además tú sabes que yo lo enseño en la UNAM y en el TEC a psicólogos, el método, que es de mi autoría. Lo muy interesante y muy bonito es que desde la primera terapia la gente ve resultados. Desde la primera terapia. Ok, bueno, pues ahí estaba una respuesta breve para la gente que nos está conociendo. Y esto es muy interesante porque todos tenemos estas dudas que la gente nos hace preguntas cuando se ofrece este método. Yo las hice también cuando lo conocí el método. Y, por ejemplo, ya lo explicó ahorita la doctora, pero también dicen, ¿y esto a mí en qué me va a ayudar? ¿Por qué me ofreces esto? En todo. ¿En qué nos va a ayudar? En tener una buena vida en todos los aspectos, porque cada uno de nosotros es un universo. Cada uno de nosotros tiene sus facultades y sus dificultades. Cada uno de nosotros tiene sus recursos y su falta de recursos. Se trata de sacar lo mejor de cada uno de nosotros para lograr la meta. ¿Qué van a ganar? Vivir mejor en todo, pensar mejor, tener mejores creencias, sentir mejor y actuar mejor, porque es como una cadena. Sí, aparte, bueno, yo le quiero decir también a la gente que, por ejemplo, yo en lo personal hablo de mi caso, porque pues yo sí he mejorado en varias áreas de mi vida, pero cada quien sabemos en qué tenemos como que flaqueamos, ¿no? No sé, en algunos momentos yo de mi vida y de mi avance, me di cuenta que a lo mejor tenía épocas en las que era como muy enojón, se podría decir, ¿no?
o que me alteraban ciertos temas o ciertas discusiones en círculos familiares, con amistades o en pareja. Entonces yo me percataba que me hacían enojar. Simplemente yo decía eso, que me hacían enojar, pero no aceptaba, o más bien inconscientemente no sabía que era mío, ¿no? El problema. Entonces, pues la gente puede percibir que a lo mejor los demás están en contra de él, o que lo hacen enojar, o que lo hacen irritarse. Pero esto, ¿cómo puede ser? ¿A usted cómo lo ve de fuera, o como doctora, de que la gente pueda descubrir o tener un seño de que sí están mal en algo? ¿Cómo pueden darse cuenta? Bueno, esa es mi chamba. Sí. El primer paso es venir a terapia, hacer sus ejercicios del método Joca, porque todos lo hacen. Y mi trabajo es ver qué es lo que cada persona le está estorbando, cómo se mete el pie, de qué manera, a qué le tiene miedo, por qué se paraliza, por qué no avanza. Esa es mi chamba. Ok, sí, entonces no es tan sencillo que alguien se dé cuenta de todos los males que carga, ¿verdad? No es tan sencillo. No, o sea, como cada persona llega aquí y me dice, bueno, no es que yo tenga un problema, pero yo quiero lograr estas cosas que no he logrado. Ujú. Mi trabajo es ver, a ver, vamos a ver cuál es el origen de que no logres lo que quieres lograr. Vamos a descubrir cuáles son las creencias, qué te impide avanzar, a qué le tienes miedo, porque generalmente, a menos que haya, que eso es raro, una persona que tenga una patología, pues las dificultades que todos tenemos, todas las podemos resolver. Sí, sí, sí. Y si nos vamos más al origen y filosofamos un poco, ¿qué tan las personas que ya somos, o sea, las que nos convertimos ya de adultos, qué tan es nuestro y qué tan es lo que nos hicieron ser lo de alrededor? ¿Cómo es Gran eso? pregunta. El 95% de lo que la gente que no ha trabajado con ella hace, dice y resuelve es aprendido, no es de su autoría. Es un entrenamiento en el que vivieron. Y nosotros vemos la forma impresionante que tú lo has trabajado en tu terapia, cómo se repiten los patrones de toda la familia. Sí. Ni cuenta se dan. Ujú. Entonces, la mayoría de nosotros está programado para actuar y pensar y creer ciertas cosas, porque ahí nacimos, a eso nos enseñaron. Sí, 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 porque me he dado cuenta que cuando yo estaba en la escuela, pasaba mucho que algunos compañeros no estaban conformes o a gusto con la carrera que estaban eligiendo. ¿Esto es normal o por qué pasa esto? Bueno, porque muchos eligen la carrera que su papá o su mamá les aconsejan, o los que los demás lo aconsejan, o porque escucharon a un líder. eh, entonces eligen una carrera que no les gusta. Y si en el camino se dan cuenta de que no les gusta y continúan ahí, bueno, eso ya es de su autoría, es su propia neurosis de estar repitiendo un patrón porque piensa que tiene que hacerlo a fuerza. Y qué mal porque está cumpliendo expectativas de otra gente, ¿no? Y aparte, ¿cómo se podría dar cuenta esta persona que no le gusta esa carrera? Porque a lo mejor lo que lo sedujo es como dice usted, el alrededor que había cuando escuchó a alguien que tenía mucho dinero por ganar esto, Ah, o le sedujo que
tenía muchas mujeres por tener esa carrera o esa profesión, tenía un buen carro o vivía en tal lado. Yo creo que pueden ser muchas cosas y casi siempre son materiales, desafortunadamente, de las cosas que por ejemplo nos inspiran, ¿no? En los demás. Que claro, ya si hablamos del dinero es un tema como muy profundo, ya que muchos tenemos ese miedo de hablar del dinero y que no sabemos controlar el dinero, ¿no? La realidad es que todos soñamos con ser millonarios, con tener toda la vida resuelta, pero no es como un platillo exquisito el dinero, sino que tienes que trabajarlo, pero disfrutarlo en el camino. Creo que eso es mucho más enriquecedor y más padre conseguir tus objetivos disfrutando el camino, ¿no? Sí, porque eso también se aprendió. A ser pobre es una condición mental. Tener dificultades con ser pobre es algo que escuchaste toda tu vida en un grupo. La gente que tiene mucho dinero no es que le haya costado mucho trabajo. Muchas personas, los inmensamente ricos, generalmente lo heredaron. Y aparte de heredar dinero, propiedades y recursos, heredan amistades. Heredan amistades que tienen poder de alguna manera en el sistema. Entonces, heredan muchas cosas. ¿Eso quiere decir que solo son los únicos que son ricos? No. ¿O a los que les va bien? No. Pero para ello hay que venir, volvemos al principio, ¿a qué viene? A que si tú quieres ser rico, pues aprende a creer en cosas que creen los ricos, no los que heredaron, los que hicieron riqueza, que también hay muchos. Sí. Pero esas personas, todas, ya lo dijimos anteriormente, todas tienen su psicólogo, Uh-huh. porque si no, uno cree que uno desde mañana, no, es que la gente se sabotea sola sin darse cuenta. Sí, y aparte da mucho miedo transformarte, ¿no? O sea, yo lo veo como que al personaje que eras antes. Entonces, para tú ser otro, creo que ese es de lo más difícil, ¿no? Porque ya todo está aquí. Está súper complejo avanzar si no puedes abandonar a esos malos hábitos, a esa personalidad destructiva, a esa personalidad que no deja los vicios, a esa personalidad que tiene tanto miedo y preocupaciones. Entonces, cuando tú decides, suena drástico, pero si decides dejarlo atrás, eso creo que es lo que nos cuesta muchísimo trabajo a varios, ¿no? Bueno, en general, inconscientemente da miedo, porque aunque vivas mal, es algo que ya manejas, que estás acostumbrado. Aunque vivas mal, estás en tu zona cómoda porque has aprendido a manejar. Aunque esa persona diga que desea salir de ese lugar, inconscientemente le da miedo, tiene miedo al éxito. Entonces, justo aquí trabajamos en eso, en que se te quite el miedo al éxito. Sí, sí, yo soy muy consciente de eso y aparte he sido partícipe de cambiar muchas cosas en mí. Y por ejemplo, hablamos de muchas cosas aquí muy variadas. Esto es como una licuadora de temas que en poco tiempo tenemos que abarcar varias cosas, pero bueno, está muy interesante todo esto. Esto de los miedos también se da para las personas que tienen miedo de dejar a sus seres amados que enfrenten sus consecuencias. Porque puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser alguien que si tú ves que tiene un problema, lo quieres salvar. No quieres que sufra las consecuencias. Puede ser un alcoholismo, puede ser no sé, algún vicio emocional que tenga, puede ser hasta que maltrate a sus padres, pero
¿cómo podemos entender, concientizar que ese miedo se debe quitar porque las personas pueden crecer enfrentando sus consecuencias, ¿no? La responsabilidad de sus actos. Es muy difícil, creo yo, pero creo que eso se puede implementar desde principios de la educación en cada persona, ¿no? Sí. Bueno, el miedo no se puede quitar. El miedo es un recurso natural que salva nuestra vida y que nos impide hacer muchas cosas que serían autodestructivas. El miedo no podemos renunciar a tener miedo, pero el miedo ¿a qué? Sí, porque mucho de ese miedo es inculcado, como lo que el otro día yo platicaba contigo, de que este tratamiento de decir que cambiar es muy difícil, que ir a terapia es algo así como terrible, cuesta lágrimas, no. Pero a una sociedad le conviene mantener a la gente asustada. Ese miedo sí es irreal. ¿Qué tenemos que hacer con el miedo? Nada. Lo que no podemos es dejar que el miedo nos paralice. Con todo y miedo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Ok. Para lograr lo que yo quiero. ¿Va a venir a terapia y se le va a quitar el miedo como varita mágica? No. No necesitamos que no tenga miedo. Lo que necesitamos es la acción a pesar del miedo. Esa es una respuesta. Sí, claro. La segunda, de por amor cambiar a una persona adulta que ha decidido ser alcohólico, pues lo primero que tendremos que hacer es quitar nuestro ego tan grande, de pensar que nosotros podemos cambiar a nadie, de pensar que porque es un familiar, su vida es de mi propiedad. La propiedad más enorme que tenemos todos los seres humanos es nuestra propia vida. Es un terreno inmenso, pero es propiedad de cada quien. Si una persona que nosotros queremos decide ser alcohólico, a pesar de que ya se habló con él, a pesar de que ya se trató de ayudar, es que no es nuestro derecho hacer que esa persona cambie si él no quiere cambiar. Tendríamos que ser más honestos. Sí. Y es un tema súper profundo el hablar del alcoholismo. Estaría padre que en un capítulo hablemos como a profundidad, porque hoy en día se normaliza mucho el alcoholismo de maneras cotidianas, como por ejemplo de que cada fin de semana se tome, o de que para festejar algo es con alcohol, o cuántos tragos te tomas cada noche, etcétera. O sea, creo que normalizamos mucho el tema del alcoholismo. Y por eso nos lleva a esa solución. Bueno, cuando, por ejemplo, un familiar tiene algún problema con el alcohol, choca el carro, todos los demás familiares tratamos de ayudarlo así de que no, para que no lo metan a la cárcel, para que no pague 40,000 pesos, así, hay que ayudarlos todos y así. Entonces, siento que ese tipo de salvadas son las que más dan en la torre porque no enfrentó su consecuencia, ¿no? Entonces, estaría padre hablarlo, un tema profundo, porque me imagino que mucha gente ahorita se está quedando por eso. Sí. Pero bueno, a toda la gente que está viendo este programa, los invitamos a que nos sigan, a que sigan viendo este programa, este podcast llamado Método Joca, y aprendan junto con nosotros sobre todos estos temas y que pues más bien también se integren comentando, publicando, compartiendo este material con su familia, con sus amigos. Invítenlos a ver cómo se platica de estos temas aquí sobre la mesa tranquilamente y que no son cosas de tabú.
esto es como una terapia real, esto es como algo que se ve en las terapias, y aparte que Método Joca ofrece un sistema de que no es tan cerrado, no es un sistema rígido, es lo padre de Joca porque hasta puede ser fuera del consultorio y puede ser para todas las personas, ¿no? Algo que quiera decir, doctora, para que los invite a que nos sigan, a que vengan y prueben el Método Joca. Bueno, eso que acabo de decir, lo más grande que nosotros, la posesión más grande que cada uno de nosotros tiene es nuestra propia vida. Es un terreno enorme donde podemos sembrar, quitar hierba, cambiar de rumbo, sembrar esto, sembrar aquello, cosechar. Entonces, tenemos que trabajar, no porque lo diga yo, ninguna tierra que no se trabaja da algo. Entonces, si cada uno de nosotros quiere tener una vida productiva, pues tenemos que trabajar nuestra tierra. Sí. Ya lo escucharon, amigos. Grandes palabras, sabias palabras de la doctora Carmen Puga. Y pues yo lo repito, afortunado de estar aquí cerca de esta gran maestra. Y bueno, pues los dejamos. Sigan compartiendo, síganos comentando sus dudas. Y están todos invitados para seguir viendo todo esto que es Método Joca. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, doctora. Que Hasta tengan muy buen luego. día. Gracias. Gracias a todos en casa. Bye. Bye.